Bien, ¿qué tal? Un placer saludar a todos los que están viendo este video del curso de Estadística aplicada a la educación de la UNED. En esta ocasión vamos a ver un poco lo que son las medidas de variabilidad o de dispersión que corresponden al capítulo número 9 de nuestro libro Elementos de Estadística Descriptiva de Miguel Gómez Barrantes. En este caso vamos a trabajar lo que son las medidas de variabilidad que son importantes en la estadística inferencial sobre todo. ¿Sí? También se puede utilizar en la estadística descriptiva. Eh, Sobre la importancia que tienen estas medidas, tenemos tres objetivos importantes que ustedes deben de manejar. La importancia de calcular estas medidas en primera instancia es porque así uno puede ver cómo los datos están distribuidos. Eso quiere decir que usted puede ver más o menos, ¿verdad? Porque no siempre se puede visualizar todos los datos, más si son muchos, pero te va a dar una idea de cómo se distribuyen estos datos. Eso es un tema que vamos a ver más adelante durante la explicación. Ver los valores centrales también es importante, que ya habíamos visto en el video pasado cómo calcular valores centrales. Y algo importante es ver cómo se concentran los datos o cómo se dispersan. Esto tiene que ver con la distribución, qué tan alejados están unos de otros o qué tanto se aglomeran en torno a un valor. De las importantes medidas que vamos a analizar tenemos las siguientes: el recorrido, la varianza, la desviación estándar, la desviación media y el coeficiente de variación. Son algunas de las medidas más importantes que existen. Vamos a iniciar con el recorrido o la amplitud, que es una de las más sencillas que nosotros vamos a trabajar. El recorrido de amplitud simplemente es localizar cuál es el valor mayor y restarle el menor de los valores. En este ejemplo que tenemos acá, que lo vemos que está desordenado, buscamos el mayor y menor y observamos que corresponden a un 16 a un 2. Hacemos la resta de 16 y 2 y vamos a obtener el número 14. Ese sería el recorrido, es decir, cuál es la distancia que hay del valor más pequeño al valor más grande. Luego, vamos a trabajar con la desviación media. La desviación media lo que hace es medir el promedio de cuánto varían los datos respecto a la media. Recordemos que la media es lo mismo que promedio. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá para calcular esta medida. La fórmula nos dice que nosotros vamos a tener la suma de unos datos. Esos datos lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar cada uno de los datos y le vamos a restar el promedio, pero ese resultado siempre va a quedar positivo. De hecho, esas barras que ustedes ven en la parte de arriba, en el numerador de la fracción, corresponde al valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es que deja a un valor positivo y lo vamos a dividir entre n, que es n, la cantidad de datos. Entonces, para aclarar esta medida, la desviación media, voy a darles un ejemplo. Voy a utilizar cuatro números únicamente: el 4, 6, el 12 y el 10. Entonces, para calcular la desviación media, puede ser con estos cuatro datos o con la cantidad que ustedes tengan, eso no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Primero se calcula el promedio. ¿Cómo se calculaba el promedio? Se sumaban todos los datos y se dividía por la cantidad de datos. En este caso, sumamos 4 más 6 más 12 más 10 y ese resultado, al dividirlo por 4, nos da el promedio, que en este caso es un 8.
Ahora procedemos de la siguiente forma. Aquí realizo una manera visual por medio de una tabla para que usted no tenga ninguna dificultad en calcularlo. En este caso, tenemos los datos 4, 6, 12 y 10 que corresponden a la primera columna y lo que hacemos es restarle a cada uno de ellos el promedio, que era 8, que eso está representado en la columna del centro. Esos resultados, algunos darán negativos y otros positivos. Únicamente lo que nosotros vamos a hacer con el valor absoluto es dejarlos en positivo. Entonces en la tercera columna, a su derecha, en morado, ya los valores están todos positivos. 4, 2, 4 y 2. Lo que vamos a hacer entonces para calcular la desviación media es sumar esos valores, que ya ahí tienen el resultado que es 12. Y únicamente como nos dice la fórmula es que una vez hecho la suma de esa columna, vamos a dividir entre la cantidad de datos, que en este caso es 4. Así la desviación media sería 12 entre 4 es 3. Es importante que ustedes repasen el concepto en su libro para que les quede más claro. Pero ya la desviación media se utiliza únicamente esa fórmula. Ahora, vamos a hablar de otras medidas importantes y, por ejemplo, vamos a iniciar con la variancia o varianza. Cualquiera de estos dos nombres se puede utilizar para calcular esta medida, variancia o varianza. Lo que expongo en esta diapositiva, antes de analizar el cálculo de esta medida, es la parte de notación. Nosotros trabajamos con poblaciones o con muestras. Eso se estudió en el capítulo 1, donde hablamos de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Cuando nosotros trabajemos con poblaciones, lo pueden ver ustedes a la izquierda, utilizamos las letras griegas. Para promedio utilizamos mu. El tamaño de la población, o sea, la cantidad de unidades estadísticas, se va a representar por una n mayúscula. La varianza, que es la que vamos a averiguar ahorita, utiliza esa letra que se llama sigma al cuadrado. Para muestra, nosotros vamos a utilizar las letras que usamos usualmente. La X barra para promedio, el tamaño de la muestra va a ser una n minúscula y la varianza una s al cuadrado. Entonces, es importante que ustedes sepan a qué se refieren cada una de estas letras, porque al verlas usted sabe si está trabajando con población o con muestra. Analizando el concepto de variancia o varianza, nos dice que es un estadístico importante que se utiliza en algunos métodos estadísticos más relevantes. Por ejemplo, el análisis de la varianza. Y ahí quiero decir que esto del análisis de la varianza nosotros no lo vamos a estudiar en este curso, pero es algo que es importante en la estadística. El problema que nos presenta la varianza es que las medidas son diferentes a las unidades del conjunto original, porque éstas presentan valores que están elevadas al cuadrado. Aquí nosotros, cuando calculemos la varianza, por ejemplo, si estamos trabajando con notas, el resultado que nos va a dar la varianza es un resultado al cuadrado. Más adelante lo vamos a aclarar, pero lo que quiero que tengan en mente es que ese resultado, así como les va a dar, no tiene como mucho sentido para nosotros. Hay algunas otras estrategias para analizar la varianza, pero la varianza, y esto quiero que les quede claro, no es algo que usted pueda interpretar fácilmente. Simplemente es un valor que usted va a utilizar para realizar otras cosas dentro de la estadística. Entonces dice, por lo anterior, trabajaremos con otro estadístico, la desviación estándar,
pero para su cálculo primero debemos calcular la varianza. Entonces aquí lo que nos dice el texto es que nosotros nos vamos a enfocar más en otra medida, que es la desviación estándar, que vamos a ver luego. Sin embargo, para calcular la desviación estándar es necesario y obligatorio que usted calcule primero la varianza. Y abajo tenemos dos recuadros donde tenemos cómo calcular la varianza. Cuando trabajamos con población, que es la de la izquierda, tenemos una leve variación con respecto al cálculo de la varianza, que es la que está a la derecha. ¿Cuál es esa variación? No es tanto una notación, sino que está en la parte de abajo. Y voy a explicarlo. Cuando tenemos población, nosotros dividimos entre el total de datos, que es esa n mayúscula. Sin embargo, si trabajamos con una muestra, nosotros vamos a tomar una división, pero esa división no va a ser entre la cantidad de datos, sino va a ser la cantidad de datos menos 1. Eso es para muestra. Es la única diferencia que tienen las dos fórmulas. Entonces, para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Y recordarles que estamos trabajando aquí con datos que no están agrupados. Ya vimos que eran datos no agrupados. Los datos no agrupados que vamos a trabajar acá son únicamente 4. Presento 4 por comodidad de la diapositiva, pero esto que aplicamos para 4 se puede aplicar para n cantidad de datos. Entonces, para calcular la varianza lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a hacer una tabla. En esta tabla vamos a tener dos columnas. En la columna de la izquierda vamos a acomodar los datos. Aquí los acomodé de menor a mayor. Sin embargo, si usted no los ordena, no hay ningún problema. Entonces tenemos el 4, el 8, el 12 y el 16. Y en la columna de la derecha, como ustedes lo están viendo, vamos a elevar cada uno de esos datos al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 8 al cuadrado 64, 12 al cuadrado 144 y 16 al cuadrado es 256. Algo importante, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar acá? Entonces la clave está en el enunciado. Nos dice que es una muestra. Entonces al utilizar muestra, vamos a utilizar la de S a la 2, que ya la voy a poner acá. Volvemos a la tabla. Realizamos la suma de la primera columna, que nos da 40. Y realizamos la suma de la segunda columna, de los elementos al cuadrado. Nos dan 480. Entonces, como les decía, en muestra utilizamos la fórmula de S a la 2 y resolvemos. En la parte de arriba, en la suma de los datos al cuadrado, teníamos 480. Vamos a hacer la resta de los datos. Vean que la suma de los datos es 40. Ese 40 lo vamos a elevar al cuadrado que nos pide la fórmula y lo dividimos entre la cantidad de datos. Luego vamos a hacer la división de la cantidad de datos, que eran 4, y le restamos 1. ¿Por qué le restamos 1? Porque es una muestra. Si no hubiera sido una muestra, entonces no tenemos que restar ese 1 que está ahí. El resultado es 26.66. Ese es el resultado de la varianza. Nosotros no tenemos que hacer nada con esa S a la 2. Así es como se representa la varianza. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Entonces, para aclarar acá, si en lugar de muestra hubiera sido población, lo vemos en este ejemplo. Todo se hace igual, aclaramos que es población, la suma de la primera columna es 40, la de la segunda columna 480 y utilizamos la fórmula de población. Varianza en población es esta fórmula de acá. Observen que el único cambio es que en la parte de abajo, el denominador,
nosotros vamos a dividir por la cantidad de datos. Ya no hay que restar el 1 que estaba ahí. Entonces, en este caso, la varianza poblacional equivale a 20. Entonces es importante calcular la varianza, porque con la varianza, como se los dije en diapositiva anterior, vamos a calcular la desviación estándar. Una manera rudimentaria pero sencilla para entender el concepto y la utilidad de la desviación estándar es que el 95% de los valores, como máximo, se ubican dentro de dos desviaciones estándar a partir de la media. Muchas veces un error que se comete en la estadística es que la persona es experta en calcular los valores, los datos que se requieren, pero no entienden qué están haciendo. Entonces, vean el recuadro de abajo. Quiero explicar un poquito qué entender por desviación estándar. Si nosotros tenemos en el centro la media aritmética o promedio, dice lo siguiente: si yo a esa media le sumo dos desviaciones estándar, o sea, me muevo hacia la derecha, el promedio más dos desviaciones, y si a partir de la media, volvemos al centro, resto dos desviaciones, entre esos dos valores extremos vamos a tener el 95% de los datos. Entonces, la desviación te va a decir qué tan alejados están los datos entre sí. Un rectángulo más grande me diría que los datos están más separados. Un rectángulo más angosto me dicen que los datos están más juntos entre sí. Entonces, en la desviación estándar dice que el cálculo es sencillo una vez que se tiene la varianza. Únicamente lo que usted debe hacer es aplicarle la raíz cuadrada a la varianza. Eso es todo. Entonces recordemos que en el primer ejemplo teníamos una varianza muestral de 26.66. Si usted le aplica raíz cuadrada, obtiene la desviación estándar muestral, que es 5.16. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el segundo ejemplo? Teníamos una varianza poblacional de 20 y al aplicarle la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar muestral, que es de 4.47. Entonces, aquí la clave es que usted sepa calcular la varianza. Una vez analizado esto, vamos a darle una pequeña utilidad a la desviación estándar. Y esto se consigue con otro estadístico que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se utiliza para comparar dos o más grupos en cuanto a su variabilidad. Indica la importancia de la desviación estándar en relación con el promedio aritmético de cada grupo. Entonces, que se nos quede bien metido este concepto en la cabeza. Coeficiente de variación analiza grupos. ¿Cómo se calcula? Tenemos la fórmula en anaranjado. Dice, el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido por la media aritmética. Y este se multiplica por 100. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo quiero que ustedes comparen cuánto varían las calificaciones entre dos grupos. Supongamos que quiero analizar dos grupos, la 10.1 y la 10.2. Quiero ver cuánto variaron las notas en estos grupos. Entonces para eso utilizamos el coeficiente de variación. Para utilizar el coeficiente de variación necesito el promedio y necesito la desviación estándar. Ustedes lo pueden calcular como ejercicio y aquí lo tengo hecho. El promedio es 63.29 y la muestra es 4.88. Vean que utilicé una muestra. Igual pude haber hecho el ejercicio con población. No importa, es para efectos prácticos nada más.
Entonces, el coeficiente de variación del grupo 10.1, utilizando la fórmula nos decía que tenemos que tomar la desviación estándar, dividirlo por el promedio y multiplicarlo por 100. Eso nos va a dar a nosotros 7.71%. Voy a calcular el coeficiente de variación de la 10.2 y ahorita comparamos estos resultados. Dice que en la 10.2 el promedio es 67,62. La desviación estándar es un 15,004. Si calculamos su coeficiente de variación, tenemos que es 22,18. Entonces, si nosotros comparamos, ¿cuál grupo varía más sus calificaciones? Entonces la respuesta es clara con el coeficiente de variación. Es el grupo 10.2. Y usted puede observar las notas de la 10.2. Por ahí tenemos un 90, que es alto. Tenemos un 49, tenemos un 40, que es muy bajo. Observe que hay una gran distancia entre los datos. Si usted ve la 10.1, los datos andan un poquito más cercanos, porque el más pequeño es un 54, el más alto es un 70. No hay mucha distancia entre ellos, andan más unidos, varían menos. Eso es lo que nos dice el coeficiente de variación. Otra aplicación importante que nos habla el texto es la estandarización. La estandarización o medidas de posición relativa. Hay textos también que lo dicen la puntuación Z. ¿Qué es estandarización? Indica la ubicación de valores de datos con respecto a otros valores dentro de un conjunto de datos. Se utiliza para comparar datos cuyos grupos pueden ser de muy distinta naturaleza. Por ejemplo, la calificación de un estudiante de español y uno de ciencias. Esto se llama puntuación Z y se trabaja usualmente con dos decimales con redondeo. Entonces aquí, cuando nosotros hagamos estandarización, nosotros vamos a comparar datos con respecto a otros. Coeficiente de variación lo que hacía era analizar al grupo. Estandarización analiza un dato en particular con respecto al grupo. Esa es la diferencia. Repito una vez más. El coeficiente de variación analiza grupos. La estandarización analiza un dato en particular con respecto al grupo. Dice que los valores comunes están entre -2 y 2. Esos son valores comunes. Sin embargo, a veces te puede dar valores un poquito más grandes que 2 o más pequeños que -2 y eso no está mal, solo que no son valores comunes. ¿Cómo se calcula la estandarización? Lo que nosotros hacemos es tomar el dato que estamos estandarizando, le restamos el promedio y lo dividimos por la desviación. Vamos a continuación a hacer un ejercicio para que quede claro este concepto. Es importante que nosotros trabajemos con las medidas de posición o los cuantilios. Dice que tiene como propósito describir la posición que guarda un valor específico de la distribución con respecto al resto de los valores cuando todos han sido ordenados. Eso es clave, ordenarlos de menor a mayor. Cuando calculemos un percentil, que es la fórmula que tenemos en naranja, dice que el percentil m es igual a m entre 100 multiplicado por n más 1. Ese n es la cantidad de datos que hay. Y esa palabra que viene ahí, término, es que cuando nosotros realizamos esa fórmula, obtenemos una posición, obtenemos un término. Es decir, que tenemos que ir al grupo de datos y buscar dónde se ubica ese valor. Si por ejemplo nosotros al realizar la fórmula nos da como resultado 20, entonces tenemos que ir al grupo de datos y buscar
¿cuál es el que está en la posición 20? Ese sería el percentil. Los percentiles van desde el 1 hasta el 99. ¿Cuáles son los más usuales? Tenemos los tres más usuales, que son el percentil 25, que es lo mismo que cuartil 1, que lo que hace es dividir, si ustedes lo ven ahí, a todos los grupos los dividen en 4 partes. Entonces el cuartil 1 lo que hace es denotar el primer cuarto de los datos, el primer 25%. Posteriormente tenemos el percentil 50, que es lo mismo que cuartil 2, que es lo mismo que la mediana. Los tres son equivalentes. Ese es el valor que está en el centro. Luego tenemos el percentil 75, que es lo mismo que cuartil 3. Observe entonces que cada uno de los percentiles va a dividir el grupo de datos en 4 partes iguales. Para calcular el valor de un percentil, cuando el resultado nos da con decimales, lo hacemos de esta manera. Utilizamos la fórmula que viene en verde. Entonces voy a dar un caso hipotético. Resulta que usted tiene un grupo de un montón de datos y usted quiere calcular el percentil 40. Supongamos que al realizar la fórmula anaranjada, usted mete los datos ahí, pone percentil 40 y le da 1856. Entonces, como lo explicamos anteriormente, usted debería ir a la tabla o a donde tenga sus datos ordenados de menor a mayor y buscar cuál es el que está en la posición 18,56. O sea, ¿cuál término ocupa esa posición? Es claro que la posición 18,56 no existe. ¿Por qué? Porque existe la posición 18 y existe la posición 19. Entonces el percentil 40 no es un valor que usted pueda ver, sino que tiene que conseguirlo de entre dos existentes. ¿De acuerdo? Si nos da 18,56, pues buscamos el percentil entre el valor 18 y el valor 19. En este caso, que como le repito, estoy inventándolo para que ustedes lo entiendan, supongamos lo siguiente, que el que está en la posición 18, digamos que es una nota y es un 76. El que está en la posición 19 es otra nota que equivale a un 78. ¿Cómo hacemos para buscar el percentil 40, que está entre 76 y 78? Bueno, para eso usamos la fórmula que está en verde. Dice, usamos el valor superior, que es un 78, le restamos el valor inferior, que es un 76, y lo multiplicamos por el término. ¿Cuál era el término? 18,56, que está a su izquierda. Y le restamos, dice, la posición inferior. La posición inferior es la posición 18. Todo esto lo multiplicamos y le sumamos el valor inferior. ¿Cuál es el valor inferior? Que ya habíamos utilizado antes, el 76. Entonces, al realizar toda esta operación, vamos a obtener que el percentil 40 es un 77,12. Es una fórmula que es sencilla de trabajar. En el libro viene un ejemplo más. Ustedes pueden utilizar otros ejemplos, pero es algo sencillo y siempre se va a hacer mecánicamente. ¿De acuerdo? Si alguien no quiere trabajar con esta fórmula, puede utilizar la del texto, que es una regla de 3, pero es lo mismo. Para aclarar esta fórmula, voy a hacer 4 ejemplos más. Supongamos que ustedes tienen este grupo de notas, donde la más pequeñita es un 34 y la más alta es un 92. Y ustedes quieren calcular el cuartil 1. Entonces, para calcular el cuartil 1, recuerden que es lo mismo que el percentil 25. Percentil 25, entonces 25 es el valor de m.
Serían 25 entre 100 por 16. ¿Por qué 16? Porque son 16 datos. A eso le sumamos 1, realizamos toda la operación y nos da 4.25. Es decir, que el cuartil 1 se encuentra en la posición 4.25. Pero como lo vimos anteriormente, y como nos lo dice la lógica, esa posición no existe, porque existe la posición 4 y posición 5. Eso quiere decir que el percentil 25 se encuentra entre el 45 y el 48, es decir, entre la posición 4 y la posición 5. Entonces, debemos recurrir a la fórmula que vimos anteriormente, esta que está acá. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Tomamos el valor superior y le restamos el valor inferior, es decir, 48 menos 45. Lo multiplicamos por el término, que fue el que obtuvimos ahí, 4.25, y le restamos la posición inferior. Recuerden que estamos entre la posición 4 y posición 5. La posición inferior es la 4. Realizamos esta multiplicación, sumamos el valor inferior, que corresponde a un 45, y obtenemos que el percentil 25 es 45.75. Repase el ejercicio, calcúlelo usted. Otro ejemplo más. Necesito calcular la mediana, o el cuartil 2, o el percentil 50. Cuando nos piden la mediana, nosotros recordamos la fórmula de la mediana que estudiamos en el capítulo 8. Si tenemos 16 datos, entonces necesitamos los dos valores del centro, es decir, el valor 8, el valor 9, sumarlos y dividirlo por 2. Buscamos el valor 8 y 9, que corresponde a un 68 y un 70, lo sumamos, lo dividimos por 2 y obtenemos un 69, es decir, el percentil 50 o cuartil 2 o mediana es igual a un 69. Para el cálculo del cuartil 3 utilizamos la fórmula del percentil. Recordamos que el percentil 75 corresponde al cuartil 3, es decir, 75 entre 100 por 16 más 1. Eso nos da 12,75. Es decir, del grupo de datos que tenemos arriba, tenemos que ubicar quién está en la posición 12,75. Como lo vimos anteriormente, esa posición no existe, pero existe la posición 12 y la posición 13. Es decir, que el percentil 75 existe entre el 75 y el 76 que tenemos señalado. Utilizamos la fórmula y obtenemos lo siguiente. Valor superior 76, restamos el valor inferior 75. Lo multiplicamos por el término que nos había dado, que es un 12,75. Restamos la posición inferior, que es 12, y sumamos el valor inferior, que es un 75. Al calcular, obtenemos 75.75. Una vez más, realice usted el ejercicio y verifique. Vamos a calcular el percentil 60. El percentil 60, al calcular la fórmula, sería 60 entre 100 por 16 más 1 y nos da 10,2. 10,2 es una posición que no existe. Lo que nos indica es que debemos buscar un valor que está entre la posición 10 y posición 11. Es decir, el percentil 60 se ubica entre 72 y 74. Realizamos la fórmula verde, que nos dice lo siguiente. Valor superior 74 menos el valor inferior 72. Lo multiplicamos por el término, que es 10,2. Le restamos la posición inferior, que es un 10, y le sumamos 72. Nos da 72,4. Una gráfica importante que nosotros utilizamos
es el diagrama de caja o diagrama de bigotes. Esta bonita gráfica que tenemos acá se realiza con los cuartiles y con el mínimo y el máximo. Entonces voy a utilizar el ejemplo anterior. Nos decía que el mínimo era un 34. Entonces el mínimo es esa primera línea que ustedes tienen ahí. Luego nosotros vamos a formar la caja, que es ese rectángulo que tienen en rojo. El borde izquierdo del rectángulo corresponde al cuartil 1, que es 45,75. La línea que está dentro del rectángulo corresponde a la mediana o cuartil 2, que era un 69. Y el rectángulo se cierra a la derecha con el cuartil 3, que corresponde a un 75,75. Por último, moviéndose en el bigote de la derecha, el valor que está más al extremo es un máximo, y el máximo era 92. Entonces, en este ejemplo, en el diagrama de cajas, nosotros lo que hacemos es agrupar los datos en 4 partes, es decir, en un 25% cada una. Y el diagrama de cajas, como lo ven ustedes, es muy sencillo de realizar. Únicamente lo que necesitamos son los 3 cuartiles, el mínimo y el máximo. Espero que este video haya sido provechoso para ustedes y que realicen los ejercicios por su cuenta. Por favor, cuando abran una diapositiva, pongan pausa, realicen el ejercicio y revisan la solución. Muchas gracias por su atención.